Zebra Podcast, el podcast sobre altas capacidades. De Proyecto Zebra, presentado por Ana Roch. Hola a todos, soy Ana Roch y estáis escuchando Zebra Podcast. Bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos. Y nada, antes de empezar, recordamos como siempre nuestras redes sociales. Recordad que nos podéis seguir en Instagram. Síguenos en @the_zebra_project o buscando Proyecto Zebra con Z en Instagram. Nos podéis mandar un correo electrónico. Puedes escribirnos a somoszebras@gmail.com, cebras con Z. O también nos podréis encontrar en Facebook. Encuéntranos en Facebook con el nick @somoszebras o buscando Proyecto Zebra con Z. En el capítulo de hoy hablaremos sobre altas capacidades en el ámbito escolar y educativo en general. Estamos encantados de poder estar presentándoos un nuevo formato, ya que hoy no estoy sola aquí, sino que me acompaña toda una experta en la materia desde San Rafael, Argentina. Nuestra invitada de hoy se llama Cecilia Jiménez y actualmente está realizando una tesis en la Universidad de Congreso sobre intervención psicopedagógica en estudiantes con altas capacidades. Hola Cecilia, bienvenida. Hola a todos, hola Ana, espero que se encuentren muy bien. Quiero aprovechar este espacio para agradecerte especialmente el material de divulgación, de información de alto nivel que has estado compartiendo en los dos podcasts que has compartido. Quiero agradecer a todos los oyentes por el tiempo de escucha y realmente agradecer a las personas que me han acompañado tanto personal como profesionalmente en cada paso que voy dando en la construcción de mi futuro rol profesional. Gracias a ti, Cecilia. Es un honor que estés hoy en el podcast compartiendo conocimientos y también pasión por lo que hacemos con todos nosotros. Me gustaría también que, para que te conozcamos un poco más, nos cuentes brevemente sobre ti. Me presento, mi nombre es Cecilia Jiménez, tengo 24 años de edad y actualmente estoy elaborando mi tesis final que me va a permitir obtener la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad de Congreso de San Rafael, Mendoza, Argentina. Y contarles también que me encuentro desempeñándome como adjunta de cátedra en algunas materias de la universidad, especialmente de manera muy significativa para mi crecimiento personal y profesional. Es la materia de neurociencias aplicadas al aprendizaje, que también me ha brindado muchas herramientas para la investigación. Y contarles que la licenciatura cuenta con una orientación neuropsicológica que junto a estas materias en las que he sido adjunta me han brindado todas las herramientas para poder profundizar en mi tesis final y en la construcción del rol psicopedagógico. Suena genial todo esto que nos cuentas. Me gustaría que nos explicaras más detalles sobre tu tesis. Un poco, pues, cómo lo has encarado, desde dónde viene la idea, cómo lo estás llevando a cabo. Les cuento de modo resumido acerca de mi investigación. La temática central que sigue los lineamientos centrales de mi investigación es la intervención psicopedagógica integral en estudiantes con altas capacidades. Dicha temática fue motivada por un seminario que cursamos el último año en la licenciatura. El mismo era la atención de estudiantes con altas capacidades y la coordinadora de la carrera y docente del seminario nos propuso una modalidad de cátedra invertida donde comenzamos buscando información para poder ir conociendo, ir leyendo investigaciones para contextualizarnos sobre la información reciente en altas capacidades y luego se dio inicio a este seminario, donde tuvimos el placer de poder encontrarnos con referentes de Ecuador, de Argentina, que sin duda nos aportaron muchísimo para la comprensión de esta mirada tan integral de este colectivo que estábamos estudiando. Me parece de admirar que estés estudiando todo esto que nos cuentas y muy interesante también que existan espacios dedicados, ¿no?, a esta investigación. Qué necesario también a la vez. Realmente considero desde lo personal y profesional que no se puede detectar e identificar aquello que no se conoce. Por supuesto, por supuesto. Entiendo entonces que lo primero que tendrás que hacer en tu tesis es definir, ¿no?, de qué estamos hablando. En un primer momento
realizo esta conceptualización actual de estas altas capacidades que coincide al 100% con el podcast número 1 que compartiste, Ana, el cual agradezco mucho, como ya lo dije, el valor de la información que nos compartís. Qué bien. Y en un segundo momento prosigo con la investigación hablando sobre la evaluación psicopedagógica integral, una evaluación neurocognitiva donde se pueda generar un perfil cognitivo de fortalezas y debilidades de las personas y poder justamente detectar sus necesidades. Entonces, una vez que hemos definido el término como tal y por ende hemos identificado, ¿no?, a los individuos que encajan ante estas características que hemos acotado, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, luego de compartir la importancia de un diagnóstico clínico realizado por profesionales capacitados, lo que va a generar es una mirada integral de las altas capacidades, donde se pueda atender específicamente las necesidades del estudiante. ¿Sí? ¿Por qué hago como tanto hincapié en las necesidades del estudiante? Porque en función de lo que se pueda detectar en este diagnóstico, en este mapa de ruta, es los modelos de intervención que vamos a poder sugerir para el estudiante y para poder atender sus necesidades específicas. La idea es que las estrategias educativas y los modelos de intervención se adapten a las necesidades del estudiante y no al estudiante a la medida o a la intervención. Uh-huh. El modelo más utilizado frecuentemente es el enriquecimiento curricular. Lo que se busca es utilizar experiencias educativas variadas y modificadas respecto a la currícula tradicional. ¿Qué es lo que se va a generar? Actividades que tengan un mayor grado de abstracción y se va a tratar de ofrecer al estudiante una amplitud de estrategias de enseñanza, que se pueda presentar la información a través de múltiples formas de expresión y que se facilite un aprendizaje enriquecido, ¿sí?, a partir del interés propio del estudiante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando yo amplío en grado de abstracción y genero mayor cantidad de estrategias de enseñanza, no tengo que perder de vista, de eje, el interés propio del estudiante. Porque esto que va a hacer que la motivación aumente, que el interés aumente y el estudiante se va a ver como va a generar este placer de aprendizaje y el desarrollo de su potencial. Por supuesto, y de hecho es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Es hasta habitual escuchar decir a profesores e incluso a padres, no, es que el niño es muy pequeño como para saber lo que quiere hacer en esta vida o lo que le gusta. Pero es que no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de permitir que el niño cualquier persona de la que estemos hablando, se identifique en sí mismo, se conozca, reconozca sus intereses y pasiones y que nuestro trabajo de intervención posterior empiece desde ahí, ¿no? Bueno, como bien decías, una de las principales herramientas con las que contamos para la intervención en estudiantes con estas características es el enriquecimiento. Vamos a ver los 3 tipos que hay. Explícanos un poco en qué consiste todo esto y cómo se puede llevar a cabo. Cuando hablamos de enriquecimiento curricular, puede estar orientado al proceso, orientado al contenido y orientado al resultado. Cuando hablamos de enriquecimiento orientado al proceso, lo que vamos a tener que buscar son actividades que estimulen determinadas funciones cognitivas y habilidades del pensamiento. Hablo de funciones cognitivas como procesos mentales, tanto específicamente humanos como no, como también los que compartimos con los animales. En este caso hablamos de funciones cognitivas como lenguaje, pensamiento, razonamiento, funciones ejecutivas, atención, memoria, percepción. Uh-huh. Además, toda esta actividad mental se da de forma más asidua y más consciente en personas de altas capacidades. Es habitual que incluso a veces si se sienten sobrepasados por toda la actividad continua que está ocurriendo en su cabeza, no sepan muy bien cómo enfocarlo. Entonces, ya que no podemos eliminarla ni erradicarla, toda esa actividad, en ocasiones la forma de aprender a vivir con ello es primero ser conscientes y también estimular las habilidades que se tienen para optimizar ese superfuncionamiento de esos cerebros, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos llevar a cabo todo este proceso? Bien, entonces cuando hablamos de estimular determinada función cognitiva, que, repito, esto se genera en función de la información que obtenemos del diagnóstico clínico realizado a esta persona, de la evaluación hecha
tanto cuantitativa y cualitativamente, que nos brinda esta información, vamos a trabajar en estimular determinada función cognitiva. Pero ¿cómo lo hacemos? Trabajando con las operaciones del pensamiento. ¿Cuáles son? Son actividades, vamos a trabajar con actividades que van a despertar y producir justamente el pensamiento. ¿Cómo son? Que el estudiante pueda observar, comparar, clasificar, interpretar, categorizar, que pueda evaluar, que pueda aplicar lo aprendido. Y la evaluación en un sentido formativo, que pueda realmente evidenciar su proceso de aprendizaje. Y en esto, específicamente, lo que se busca en este proceso de aprendizaje es generar estrategias que al estudiante le permitan otorgarle un sentido a lo que está aprendiendo, ¿sí? Otorgarle un sentido. ¿Por qué estoy aprendiendo justamente este tema? Lo que le va a hacer estas operaciones del pensamiento es enseñar a pensar, a poder generar estrategias, ¿no? Cuando se enfrenta a un determinado aprendizaje. Primero observo, puedo comparar, puedo clasificar, ir generando un paso a paso en la adquisición del aprendizaje. Cuando el estudiante transita por estas etapas, estas operaciones del pensamiento, ante el enfrentarse a un nuevo material teórico, lo que hace es ir generando mayor grado de abstracción en la comprensión del aprendizaje. Entonces, a modo de resumen, podríamos decir que el enriquecimiento dirigido al proceso, su mayor reto es enseñarnos a pensar. Qué interesante, qué importante es esto. Hablemos ahora del segundo tipo de enriquecimiento con el que contamos, que es aquel dirigido al contenido, es decir, que consiste en ampliar contenidos de materias específicas, como por ejemplo matemáticas, lengua o la que sea, mediante un programa concreto y personalizado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al plantear este tipo de herramienta o de recurso? Justamente para este tipo de enriquecimiento orientado al contenido, lo que tenemos que tener en cuenta es que el aprendizaje es un proceso. Y en este proceso se van a transitar por determinadas etapas. Y siempre por lo general se piensan que son menos, pero son 10 las etapas del aprendizaje. Hasta la etapa 7 lo que se desarrolla es un aprendizaje teórico de la información. ¿Sí? Teóricamente conozco este tema que se está abordando, pero rara vez se transita por la etapa 8, 9 y 10, que es un entrenamiento en frío, donde yo puedo visualizar qué es lo que haría con este material teórico para pasar a un aprendizaje de entrenamiento en caliente, que lo puedo llevar a la práctica. ¿Para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? Y a través de la repetición de esta información puedo automatizarlo. Y no hablo de una repetición mecánica, sino lo que hablo es de tratar de incorporar esta información a través de distintas carreteras que van a llevar la información a la memoria a largo plazo. Me parece esencial que tengamos en cuenta la naturaleza del proceso de aprendizaje a la hora de elaborar un plan de acción como este. Cuando hablabas de esas carreteras, de esos circuitos neuronales que permiten que se consolide la información aprendida y que empiece a formar parte de la memoria a largo plazo, creo que es importante destacar la parte emocional de todo este proceso también. Es decir, saber que si un alumno está aprendiendo algo junto a un maestro que conoce y que tiene en cuenta sus intereses o inquietudes, su motivación obviamente va a aumentar. Eso muchas veces lo olvidamos. Sí, su motivación va a aumentar, su creatividad va a aumentar, su potencial va a poder fluir. Por supuesto, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, para finalizar este apartado, vamos a hablar del enriquecimiento orientado al resultado. En este caso, estaríamos hablando de poder reflejar las instrucciones dadas para un proceso de aprendizaje y su efecto y consecuencias en un estudiante, ¿no? Se trataría de ver lo que hemos conseguido sobre el papel. Lo que vamos a tratar de reflejar es el resultado de la instrucción, ¿sí? De poder materializarlo, ya sea en algún informe, en alguna presentación, en algún taller, pero también de una forma intangible, ¿no? Que se pueda visualizar en su crecimiento, que el estudiante pueda visualizar cómo creció de un estado inicial a cuando se terminó el desarrollo de determinado tema, poder visualizar todo lo que aprendió o puntualmente el desarrollo de alguna habilidad. Entonces damos por finalizado el tema del enriquecimiento, pero antes de seguir quiero recordar a nuestros oyentes que pueden contactarnos por distintas vías, como hemos dicho al principio, para plantearnos las preguntas o dudas que les puedan surgir sobre todo esto que estamos comentando.
Centrémonos ahora en otro de los recursos que tenemos como herramienta muy útil, de la que nos podemos ayudar en programas específicos para alumnado con altas capacidades. Estaríamos hablando en este caso de la compactación curricular, que consiste en, así como su propio nombre indica, dar respuesta a las necesidades educativas que se dan en ciertos estudiantes al tener un ritmo más rápido de aprendizaje que permite saltar o pasar por encima algunas etapas o contenidos sin que eso les impida, obviamente, avanzar, sino más bien lo contrario, les facilita, les permite avanzar más rápidamente. De todas formas, estos saltos o el hecho de que se obvien ciertos puntos no es una decisión caprichosa o arbitraria, no debería serlo por lo menos, sino que se hace una vez que nos hemos asegurado de que el estudiante ya domina aquello que vamos a saltarnos, que vamos a pasar por encima. Cecilia, ¿qué perfil de estudiante nos encontramos al que le podamos aplicar esta herramienta? Es que termina rápido las tareas, es que trabaja de forma autónoma, termina la tarea y busca algunas otras actividades. Y esto es muy importante porque a veces sacan excelentes notas en las evaluaciones, pero no se visualiza esto mismo en el proceso, ¿no? Del día cotidiano, el día a día. Hay como mayor desgano o hacer las actividades rápidamente y su rendimiento no es muy bueno, pero en el momento del examen sus notas son excelentes. Entonces, lo que nosotros debemos generar son actividades que se visualicen como un reto para el estudiante, ¿no? Y el poder ver también, estar atento a las preguntas que hace en este proceso. Si son preguntas con mayor complejidad, también nos están hablando de que el estudiante ya domina ese contenido. Y ahí se empieza a evaluar, se empieza a constatar la posibilidad de una compactación curricular. Hemos hablado de enriquecimiento, hemos hablado de compactación curricular. ¿Tenemos más formas para intervenir en el aprendizaje de estos alumnos más capaces? Otro modelo de intervención que es menos frecuente y a veces se utiliza de una forma errónea es la aceleración. Se habla de aceleración también a veces a la compactación, pero sobre todo la aceleración en este momento vamos a nombrarla la incorporación de un estudiante a un grado, un nivel más avanzado que el de su edad cronológica. Sí, yo diría de hecho que por el momento en España, al menos, es el método más usado con alumnos de altas capacidades, la aceleración. Pero ¿en qué consiste? Lo que sería el ideal y realmente no se está, por lo menos en la Argentina, aplicando de esa manera, es una evaluación previa, pero una evaluación integral previa a tomar esta decisión. ¿Sí? Nosotros sabemos que en función de las necesidades del estudiante nosotros vamos a aplicar determinados modelos de intervención, pero actualmente lo que se hacen es generar exámenes libres donde el estudiante rinde de manera determinados temas desde lo curricular solamente, y si ya los domina se puede adelantar de nivel o de grado o de año, ¿no? Y lo que realmente se debe contemplar en una decisión tan importante es una evaluación integral, conocer su nivel intelectual, la adquisición de habilidades cognitivas básicas para el aprendizaje, su madurez socioafectiva, la actitud frente al cambio, los rasgos de personalidad, la posibilidad de que se incluya con niños mayores, con niños de una edad mayor a la de él. Claro, es que es lo que comentas, ¿no? Muchas veces, digamos que el curso en el que está el alumno, de acuerdo con su edad cronológica, es una piscina que no le cubre más que hasta la mitad de la pierna, hasta las rodillas, por ejemplo, ¿no? Si queremos avanzarle de curso, no va a ser suficiente con ponerle en una piscina más honda que le permita poder nadar y ya está, sino que tenemos que ver pues, la profundidad de la piscina nueva en relación con la altura del estudiante, la distancia que mide esta piscina en relación con el aguante físico que tenga esta persona, ¿no? Etcétera, porque si no, pues poniéndonos en el peor de los casos, pero que puede ocurrir, este alumno, en vez de, al cambiar de piscina, poder nadar, desarrollar sus músculos, sentirse mejor, estar más divertido, etcétera, pues se puede ahogar. Entonces, volviendo ya a términos psicopedagógicos y dejando de lado este ejemplo acuático, ¿qué debemos hacer los profesionales que tenemos como responsabilidad la educación de este estudiante? Es muy importante tener en cuenta para tomar este tipo de decisión, como es la aceleración, una evaluación psicopedagógica y una evaluación interdisciplinaria, ¿no? Que se pueda constatar realmente que el estudiante está en condiciones de poder
ser acelerado, ¿no?, en un nivel o un grado superior. Hablemos ahora de agrupamiento, otro de los recursos con los que contamos para modelos educativos personalizados dirigidos a estudiantes de altas capacidades. ¿De qué se trata el agrupamiento? Esto es reunir estudiantes de acuerdo a sus características cognitivas, madurativas o que presentan aprendizajes similares, y lo que se le va a ofrecer es programas adecuados a su potencial e intereses y qué es lo que va a generar, ¿no?, que se aumente su motivación y el compromiso con la tarea. Efectivamente, es una metodología que se está empezando a utilizar más en colegios e institutos, por lo menos de España, no sé en el resto del mundo, pero tengo entendido que también está en auge, y que está siendo muy efectiva porque junta a los alumnos con características muy similares, de modo que además de poder desarrollar trabajos en grupo, compartiendo pues afinidades, entendiéndose mejor, también hace que los alumnos de altas capacidades dejen de sentirse tan solos, que es algo muy habitual, ¿no? Es común que se sientan raros, incomprendidos, únicos, por estar rodeados en su aula normal de personas muy distintas a ellos, que parecen formar un colectivo entre ellos y no englobarles. Y con el agrupamiento a veces es habitual que estas sensaciones desaparezcan o al menos se vuelvan más llevaderas. Ha sido realmente muy interesante, por lo menos para mí, poder hacer este recorrido contigo por los distintos modelos y herramientas que tenemos disponibles para alumnos de altas capacidades. ¿Te gustaría añadir algo más? A modo de reflexión personal, me gustaría compartir lo que he podido observar en mi investigación hasta el momento, porque constantemente, hoy por lo menos, compartimos los modelos de intervención educativa que se aplican y yo simplemente se los comparto el día de hoy, pero es importante que exista una capacitación docente que pueda aplicar estas medidas educativas que se plantean de forma adecuada, que haya un sistema que también colabore y no obstaculice la aplicación de estos modelos, de que se genere un acompañamiento educativo y familiar en función de un diagnóstico clínico, ¿no?, realizado por profesionales capacitados, que lo que nos va a generar es poder brindar una intervención más ajustada, ¿no?, que es lo que hablábamos anteriormente. Otro de los temas que me gustaría reflexionar y desarrollar es que aún continúan vigentes muchos mitos dentro del sistema educativo que por ahí obstaculizan esta aplicación de programas, esta aplicación de modelos de intervención. La identificación de las personas con altas capacidades se ve obstaculizada por la cantidad de mitos que todavía están en vigencia, así que realmente agradezco estos espacios de divulgación para que realmente podamos ir derribando día a día la mayor cantidad de mitos posible. Y también me gustaría hacer hincapié en esto de poder priorizar la calidad del aprendizaje y no la cantidad. ¿Sí? No es dotar al aprendizaje, al estudiante de aprendizaje sin sentido, con mayor repetición, con más cantidad, sino brindar aprendizajes de calidad. Realmente suscribo cada palabra, estoy totalmente de acuerdo contigo y nada, muchísimas gracias a ti por toda esta sabiduría que nos has compartido hoy. Bueno, Ana, quiero realmente agradecerte por el espacio, nuevamente reitero mi agradecimiento y agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de escucharme y de escucharnos, de poder seguir creciendo juntos, de poder seguir capacitándonos. Creo firmemente en la capacitación constante, en el poder actualizarnos tanto desde el ámbito profesional como educativo para brindar la respuesta más ajustada posible a las necesidades de este grupo tan heterogéneo como son las personas con altas capacidades, y realmente agradezco nuevamente que hayamos podido reunirnos y compartir esta entrevista que tanto anhelábamos. Les deseo lo mejor y éxitos en los siguientes podcasts y los estoy esperando muy ansiosa también. Gracias, Cecilia, y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Gracias.